Bienvenidos a Equiria, la comunidad más grande de ocultismo en habla hispana. Yo soy Éfira y en esta ocasión voy a compartir contigo sobre meditación y Satori. Sé bienvenido. Bien. Iniciamos en este momento con un pensamiento de Eckhart Tolle que dice lo siguiente: el despertar espiritual es el despertar del sueño del pensamiento. Es muy importante hacernos conscientes de cada pensamiento, así como bien lo establece el Kybalión y posturas hermetistas sobre que el universo es la mente, el universo es mental. Tiene mucho que ver con esto que busca el budismo a través de la meditación o el taoísmo a través de esta conciencia plena, el poder darnos cuenta de qué torrente de información constantemente y de manera incesante hay en nuestra estructura mental. Y es que estamos hechos de pensamiento. De allí que a nivel psicológico, para poder armonizar las somatizaciones que tiene el cuerpo debido a un mal manejo y canalización de las emociones, se requiere muchísimo el poder estar consciente de qué veneno estoy diciéndome todo el tiempo. Entonces, el despertar espiritual va de la mano de esta toma de conciencia en el pensar, ¿sí? En este torrente de información. Y es allí en donde existen dos tipos de despertar. Hay uno progresivo y hay uno directo. El progresivo tiene que ver con esta enseñanza muy suave, poco a poco, que busca el desarrollo personal, más también hay una búsqueda espiritual, hay un llamado, pero es muy suave, ¿sí? Y eso no determina el florecimiento. El directo es sin intención, sucede como eso que va espontáneo, ¿sí? Y también está como guiado. Ok, voy a silenciar. Bien. Entonces esto nos permite el poder encontrar dos vías para la toma de este despertar o de este llamado, ¿sí? Que de alguna manera todos tenemos, incluso por el hecho de estar en una comunidad de ocultismo hay un llamado, ¿sí? Si estás escuchando esto, hay un llamado profundo de ti, de tu alma, ¿sí? Más bien de tu espíritu. El alma todavía está ligada a la separación. Bien, entonces parto como primer concepto, que es la meditación. Meditar es poder medir la acción. Eso ya lo he compartido antes en otras ocasiones. La conciencia de atender lo que haces implica el poder sentir, vivir, estar, ser. Por ejemplo, si yo estoy cocinando, yo estoy sintiendo la temperatura del alimento que estoy picando. Estoy lavándome las manos, enjuagando con el jabón, qué textura tiene el jabón, cómo fluye el agua entre mis dedos, entre la palma de mis manos, qué siente mi cuerpo al momento de contactar con el agua. Todo esto es poder medir la acción. Entonces no hay un ruido en la mente, aunque puede aparecer pensamientos. La importancia es no anclarlos. Es muy similar a una meditación en quietud, ¿sí? Ahora, podemos hacerlo con el movimiento y podemos hacerlo con la quietud. Lo importante es darte el permiso de sentir. Y esto lo tratamos de evitar, lo evadimos, incluso nos decimos es que es muy aburrido, es muy pesado, es muy cansado, y es porque es muy intenso, se hace muy intenso incluso la experiencia a nivel del corazón, la experiencia corporal, los recuerdos, pueden aflorar muchísimas heridas, ¿sí? Y lo importante es poder darte permiso de abrazar completamente la vida, la existencia. Esta experiencia solo se puede dar en niveles elevados de conciencia. Son comunes en los meditadores que ya tienen pues un periodo de tiempo, y el alcance de cualquier persona además no se puede entender como un fin, sino como un constante suceder
sin fin último. Entonces, no meditas para poder despertar, meditas simplemente por el arte de meditar. Entonces, cuando tú tienes una intención, hay una protección que buscamos realizar. Esa intención tiene que ver con el poder estar contigo, el poder de alguna manera conocerte, de alguna manera vivir la experiencia, sentir profundamente lo que es estar presente, ¿sí? Ahora pasamos con el significado de Satori. Satori tiene que ver con iluminación. Se utiliza la palabra Satori para referirse a los estados de iluminación. Eso lo planteaba, en este caso, Buda, en lo que corresponde al budismo. Entonces es este estado búdico, ¿sí? De acuerdo con Teitaro Suzuki, el Satori es la razón de ser del Zen, sin la cual el Zen es no Zen. Así, cada paso, cada matiz, tanto doctrinal como disciplinario, es directamente hacia el Satori. Entonces, yo puedo estar en la práctica de Satori con la plenitud del ser, buscando no ser en un estado Zen, donde va a haber un no Zen. Y yo sé que parece un poco enredado, pero más adelante pues vamos a ir desglosando cómo es la práctica. Incluso voy a hablar del Tao, el Yin y el Yang. En ocasiones se utiliza indistintamente una palabra que se llama Kensho, ¿sí? No sé si estoy pronunciando bien porque hay terminología japonesa y pues la verdad es que no he estudiado japonés. Entonces, esta palabra hace una referencia a una percepción de la naturaleza búdica, que es referente a una verdadera naturaleza, hablando de esta inteligencia orgánica, ¿sí? Que no tiene nada que ver con nuestro psiquismo. Esta naturaleza orgánica, esta inteligencia orgánica, que es la verdadera naturaleza, es muy bien referida a lo que implica el despertar. Entonces, el Kensho no es un estado de permanente iluminación, sino más bien un guiño puntual de la verdadera naturaleza de la existencia. Entonces, es de alguna forma un suspiro, ¿sí? El Satori, en cambio, se utiliza para referirse a la iluminación profunda o última, que es este estado de vacuidad, es como el Tao, ¿sí? Y es permanente. Entonces el Kensho es un suspiro, es un inhalar, exhalar, es suave. El Satori es permanente y es mucho más profundo, ¿sí? El término Satori es también análogo al concepto de la creatividad, en el sentido de que se reconcilia con oposiciones aparentes. También se conoce como el momento de descubrimiento, como lo que quiere decir Eureka de Arquímedes, que surge de clarificar una paradoja, que es el momento entre la catarsis y la purificación. ¿Por qué? Porque te das cuenta de algo y es el estado de iluminación, como ese boom, como cuando te cae el 20, cuando te viene un insight, entonces dices, ¡ah! Me di cuenta, ¿sí? O ya lo entiendo. Ya entiendo mi postura, mi conducta, estas reacciones, los escenarios a los cuales yo provoco, me expongo. Entonces, este es el verdadero estado Satori, que es una plena conciencia y es una vía muy loable, también de un trabajo constante y muy duro, para sanar profundamente, porque una vez que has visto, has contactado, no se repite. Satori es el momento en que descubres de forma clara que solo existe el presente, donde ahí no hay cabida ni para el pasado ni para el futuro, creándose y disolviéndose en el mismo instante, porque puede aparecer en la práctica, pero se diluye de la misma manera, porque nuestro psiquismo no podemos dejar que opere. Sin embargo, va a depender de nosotros, de esa conciencia, el prestar atención a esa repetición de la película. Veamos o imaginemos una cinta cinematográfica en donde hay cuadros de escena. Entonces la mente te pone un cuadro de la escena de la película. Tú vas a decidir
si compras ese cuadro de la escena y le das play a toda la película y te pierdes en tu mente, o simplemente lo dejas pasar y sigues atendiendo el presente, ¿sí? Bien, entonces en este punto la idea es poder crear y disolver en el mismo instante, que es el momento del aquí y el ahora, con lo que la experiencia va a ser un factor de aclarar, ¿sí? Poder entender, poder darte cuenta cómo estás atrapado en la ilusión, darte cuenta que solo eres una proyección de este organismo o esta inteligencia orgánica, ¿sí? Y que el mundo es un sueño, es una ilusión. El Satori es un momento de comprensión en un nivel más alto, es ir más allá de la experiencia terrenal, porque incluso en las primeras fases de alguna manera estamos anclados a la línea del tiempo y también a los sucesos emocionales, afectivos, sistémicos o incluso de situaciones que vivimos día a día, ¿sí? Entonces, de alguna forma nuestra cotidianidad nos va a empujar a ir al sueño, al velo de Maya, y va a depender de nosotros poder tomar conciencia y actuar sobre esta compasión profunda de entender que todo es una ilusión, asumiendo nuestra humanidad, porque la idea no es irnos hacia la superioridad o inferioridad, que más adelante voy a hablar un poquito de eso. ¿Sí? Bien. Entonces, una persona tiene su Satori, lo único que ha hecho es eliminar un conflicto mental. Entonces, cada vez que tú eres capaz de estar presente y no anclarte a lo que corresponde de la historia, de la fantasía, de la película mental, del drama, entonces has sido capaz de experimentar Satori, ¿sí? Esto no es evadir el conflicto, es sentirlo y vivirlo. Eso implica sentir y vivir, abrazar la tristeza, el dolor, la angustia, el miedo, la ansiedad, es hacerte cargo de ti, ¿sí? El punto de Satori es poder aclarar la comprensión del sentido de la vida y poder reestructurar tu personalidad de tal manera que ello te permita vivir mucho más acorde a la existencia, fluidamente, suavemente y ligeramente. Entonces es muy importante poder darte el permiso de continuar siendo humano, de seguir trabajando, comiendo, durmiendo, pagando impuestos, etc. Todo lo que implica el acto de humanidad, entendiendo tus necesidades, respirar, algún dolor físico, entre otras cosas que tienen que ver con ser humano. Y este proceso va a continuar hacia una profunda comprensión mucho más sencilla, mucho más amorosa hacia la existencia, que yo lo veo como un acto de ternura. Hay una famosa anécdota del Zen que dice: antes de la iluminación los ríos eran ríos y las montañas eran montañas. Cuando empecé a experimentar la iluminación, los ríos dejaron de ser ríos y las montañas dejaron de ser montañas. Ahora, desde que estoy iluminado, los ríos vuelven a ser ríos y las montañas son montañas. ¿Esto qué hace referencia? Que una vez que entras al mundo del Satori, o a esta práctica de la meditación, de tu presencia, de la conciencia del aquí y el ahora, te das cuenta que las cosas tienen otra tonalidad, aunque siguen siendo las mismas cosas. Y eso tiene que ver con que tu ojo de espiritual, o el ojo o el despertar espiritual, o este florecimiento, te deja ver exactamente lo mismo, pero ser disfrutado de otra manera. Y, a su vez, poder entender de que no hay una separación entre los ríos y las montañas. Y saberte tanto en esta humanidad como el río y la montaña. Entonces ya no hay una necesidad de dañar, porque si dañas, te dañas. Ya no hay una necesidad de lastimar, porque si lastimas, te lastimas. Ya hay una necesidad de criticar, porque si criticas, te criticas, ¿sí? Entonces el Satori se considera, en lo que refiere a un primer paso hacia el camino de la budeidad,
que es un estado de conciencia. Tenemos muy mal el concepto de Buda. Existen muchísimos Budas, tanto conocidos como todavía no conocidos, que llegaron a este estado de budeidad. Entonces, el budismo Chan se refiere a la iluminación como poder ver su propia naturaleza. Sin embargo, incluso esto no es suficiente. Después de ver tu propia naturaleza, es necesario profundizar en la experiencia aún más y traerla a lo que corresponde al proceso de madurez. Entonces, deberíamos tener la experiencia de la iluminación una y otra vez y apoyarla con la práctica continua. O sea, yo me puedo tener varios insights una y otra vez. El objetivo es tener la permanencia de este estado sin la necesidad de tener la intención de evocarlo. Y aquí es donde viene lo complicado. Entonces, a pesar de que el Chan dice que el momento de la iluminación en la perspectiva es la misma que la de Buda, nosotros aún no somos un Buda completo, porque implica poder estar permanentemente en este profundo estado. Entonces, la mente del estudiante debe prepararse por medio de rigurosos estudios con el uso de los Quan, por ejemplo, es uno de los enfoques. Hay otros, hay muchísimos más, ¿sí? Y la práctica de la meditación, que puede ser en forma de quietud o puede ser en forma de movimiento, para poder concentrar la mente, bajo la guía de un maestro, ¿sí? A veces la vida te puede ir orientando hacia esta petición o este llamado que sientes y te va a poner como estos guías que te van a ir permitiendo poder abrir y descubrir estas intensidades que ya experimentas. Pero para poder hacer esto necesitas estar en crisis. No vamos a ir a este llamado porque sí. Va a haber algo que nos va a empujar y por lo general son las crisis, especialmente las crisis existenciales. A veces es una enfermedad, a veces es una situación muy complicada, a veces es incluso hasta el mismo cansancio. Entonces los Quan son muy lindos porque ellos son breves y de alguna forma nos narran anécdotas de intercambios en situaciones que suceden. Incluso en situaciones donde podemos compartir con un guía o maestro u otro estudiante practicante para poder abrir nuestra percepción, ¿sí? Estos pertenecen a la dinastía Shong, que trata de las enseñanzas budistas y, por ejemplo, hay una escuela que se llama Rinzai y utiliza colecciones clásicas de Quan. Como hay unas que se llaman, por ejemplo, La Puerta Sin Puerta, ¿sí? Que esa es del siglo XIII. Okay. Bien. Women luchó durante 6 años con un Quan que se llama Perro de Shawashuo. Y eso fue más o menos en el año 1143 por uno de sus maestros que se lo asignó, ¿sí? Él buscaba como este estado búdico y antes de poder alcanzar el Kensho, que es este breve despertar, así como un suspiro, le dio Quan, que significa, dice lo siguiente, dice, un trueno bajo el claro cielo azul. Todos los seres en la tierra abren sus ojos, todas las cosas bajo el cielo se inclinan juntas, el monte Meru salta y baila. Entonces, voy a continuación con qué es la práctica en sí Satori. Dejen ver si hay alguna pregunta o comentario y bloquear los micrófonos. Ok, bien. Voy a bajarla esto. Bien, entonces, ¿qué es la práctica Satori? Primero, es importante entender un término que es la vacuidad. Entonces, es importante poder reposar en el estado del ser, ¿sí? La vacuidad es Tao, lo que está detrás, o el absoluto, el origen
o sea, es que no tiene una palabra, una definición o una conceptualización, porque no tiene forma, ¿sí? Y luego viene el yin y el yang, que es esta fuerza activa y receptiva. Entonces, vamos a llamar al yang la fuerza vital y al yin esta representación de la vacuidad, que es la recepción. Sin embargo, más atrás o más profundo de esto está el Tao o lo absoluto, ¿sí? Que sucede cuando nos diluimos profundamente, o sea, ya dejamos de ser, no hay estructura psíquica, ¿sí? Entonces, voy a ponerte un ejemplo para ser un poco más específico, y esto es lo que yo hago en la práctica, pero no lo hago como el ejemplo se hace sin siquiera pensar, pero es una ejemplificación usando la imaginación que te puede dar una idea bastante cercana. Imagina que somos un muñeco de sal, una muñeca de sal, y no quieres entrar al mar por miedo a la intensidad y profundidad del mar. El mar tiene sal, pero es tan grande y tan profundo que nos aterra. Entonces nos da miedo la intensidad de la vida y la fuerza de vida. Esto desde un punto de vista inferior y superior, nos estaríamos comportando desde la inferioridad, y esto sería yin, que representan todas esas veces en donde yo me pongo mi caparazón para no salir a explorar lo que la vida tiene para mí, ¿sí? Desde el otro extremo, que sería desde la superioridad, yo siendo la misma muñeca o muñeco de sal, yo no permito que el mar entre en mí para no diluirme, porque dejo de existir. Entonces me tensiono, y ahí es una muy bonita representación de las estructuras egoicas, por ejemplo, de no me atrevo, digo que no, no puedo, ¿cómo voy a hacer eso? Eso no es para mí. ¿Para qué me dices esto? ¿Qué quieres que cambie? Yo estoy bien, ¿sí? Entonces el océano va a penetrar porque representa la vida, o es la vida, y tú ya eres el océano. Ahora, implica darte permiso, entonces, de que la vida entre en ti, y es una expresión de vida, que es lo que representa ser o soy, ¿sí? Donde no hay un yo soy, sino simplemente soy, que es este estado de estoy, que es la presencia. Entonces no es Éfira la presencia, o la presencia de Éfira, o yo soy Éfira, sino simplemente soy, ¿sí? No hay una identidad. Y nosotros como humanos siempre hemos peleado la identidad, hemos peleado el permanecer en el hecho de solidificar nuestra personalidad. Y cuando te dicen que hay una práctica para que dejes de ser, donde te vas a diluir y donde vas a romperte, en un sentido de vas a dejar de ser tú, nos aterra, nos da miedo, porque si no soy eso, ¿qué soy? ¿Me vas a quitar esto? El punto es hacerlo en un acto muy amoroso, respetando tu humanidad, entendiendo que diluyéndote vas a explorar otra inmensidad. Quiere decir que si la herida está muy grande, muy profunda, muy intensa, de la misma manera, así de grande, de profundo e intenso es tu florecimiento. Te voy a dar algunos tips para aprender esta práctica. Te recomiendo mucho la meditación diaria, que es este estado de quietud. Igual hay otro video que hice hace más o menos un año o más sobre 3 herramientas para meditar. No es específicamente la meditación Satori, porque de esa estoy armando un curso. Sin embargo, la meditación diaria implica la quietud. Puede ser de tu cuerpo y del pensamiento, o puede ser una meditación en movimiento donde tu mente esté quieta, ¿sí? O silenciosa. Hay retiros de silencio que también puedes practicar, incluso jornadas. Yo juego mucho con eso, lo llamo juego porque es divertido, en donde según mi funcionalidad laboral
o del día a día, de mis responsabilidades, me permito entonces un bloque de silencio en donde no interactúo con la palabra para poder gestar lo que es la palabra, ¿sí? Y darme cuenta de los pensamientos. Otro tip es evitar perderte en el ciclo interminable del pensamiento. Date cuenta, cáchate en las veces en las que una idea, una imagen se ancla y te pierdes y desconectas del momento presente, sobre todo de tu corazón. Evitar rumiar, que tiene que ver con darle a un tema sin parar y sin soltarlo. Eso te desgasta muchísimo físicamente, emocionalmente y psíquicamente. Es muy pesado sostener a alguien con la cabeza. Sobre todo los terapeutas hacemos mucho eso. Cuidado, porque es muy desgastante. Entonces es importante el poder estar presente, disfrutar lo que estás haciendo en el momento. Otro tip es atender tu falta, tu carencia, tu ausencia de algo, tu necesidad y las heridas que abroten a raíz de esta falta. Siempre que tenemos una necesidad es porque profundamente hay una falta, y eso no es ni bueno ni malo. Es importante entender esto para entonces saber qué es lo que me está pidiendo mi cuerpo, mi persona, mi alma, que no es lo mismo del espíritu, ¿sí? Es importante darle ternura y compasión una vez que has descubierto esta herida. Hay un libro, varios libros que hablan sobre las 5 heridas del alma que te impiden ser tú mismo. Esas heridas están muy puntuales. Yo creo que en otra charla hablamos un poco más de esto, pero hay bastante información de ello, ¿sí? ¿Qué prácticas sencillas te recomiendo? Voy a explicarte 2. Son muy sencillas, sin embargo son bastante profundas y te sugiero hacerlas diarias y, si es posible, varias veces en el día. Incluso yo al principio tomaba alarmas del celular y las hacía cada hora, ¿sí? La número 1 se llama reposar en el corazón. Esta práctica habla de abrazar por completo tu emoción. Si estás triste, reposa en el corazón como si tu corazón fuese una nubecita, una nube en la cual puedes descansar completamente todo el peso de tu cuerpo y hundirte en esta nube. Es muy pesado sostener un pensamiento y un estado emocional. Nuestro cuerpo biológico no resiste esto y por eso se enferma. Entonces, cuando yo reposo en esto que tiene que ver con el corazón, yo me estoy haciendo cargo de mí y en ese momento estoy abrazando mi emoción. El acto profundo de esta acción es diluir esto, y se diluye cuando lo atendemos, y eso tiene que ver con llevarlo al corazón, hacerte cargo. La segunda práctica sencilla es sentarte de una forma silenciosa. Puede ser en la postura de meditación, sea media flor de loto completa, o la postura del faraón, que tiene que ver con una silla. De preferencia que la silla sea de cualquier material excepto hierro y plástico, ¿sí? Y si no, pues en la que tengas, no pasa nada. Es muy importante que tu columna y coxis estén alineados, porque ahí, eso lo hablo más adelante en otra charla, hay algo que se llama línea media, y esta línea media tiene que estar lo más recta posible, ¿sí? Y podemos usar un mantra. El mantra sería ahora, ahora, ahora. Haciendo este mantra, entonces somos conscientes de que estoy aquí, ahora, ahora, ahora. Cuando viene el pensamiento, la incomodidad, la herida, el drama en la cabeza, simplemente digo ahora, ahora.
Te das cuenta entonces que el ahora es el mismo siempre, está presente, y es allí en donde existe la atemporalidad, que es este estado de Tao, ¿sí? Bien, ya casi para finalizar, y ahorita veo los comentarios y preguntas, dice Chan 34, de un libro que tengo de psicoterapia que se llama La revelación de la gracia, de Johansson y Kortz, dice: el magnífico Tao es omnipresente, todos los seres se guían por él y crecen, ninguno está excluido por él. Una vez realizada su obra, no exige que sea reconocida, alimenta a todos los seres, pero no los gobierna. Por eso, el sabio no intenta ser grande, por consiguiente, su logro es grande. Este capítulo se llama No luchar, y esto me recuerda muchísimo a esa muy insistente forma en la que yo veía mi formación, mi caminar, mi búsqueda como una necesidad incansable de poder iluminarme. Y recuerdo que en una sesión con mi maestra lloré mucho porque me di cuenta que no había un final ni un objetivo, ni siquiera una intención, sino simplemente vivir. Y cuando lo vi, a mí me sorprendió muchísimo por cuán equivocada estaba y desesperada. Era un acto de escapar a la vida, no estaba sintiendo la vida. O incluso muchas veces donde yo bromeaba, que no era tan broma, de un deseo de no regresar, un deseo de salir del samsara. Y eso también es un acto de huir de la vida. ¿Quién soy yo para decir qué es lo correcto o incorrecto? Y es ahí en donde debemos disfrutar nuestro proceso. Y traigo un último pensamiento también de todo esto del Satori, que es de un autor, se llama Eric Barrett. Dice lo siguiente: estamos constantemente diciendo no a lo que nos puede mostrar nuestras limitaciones. Eso para vivir es en una sabiduría y libertad hipotéticas. No queremos vernos en el miedo, la incertidumbre. Para nada queremos darnos cuenta que no sabemos nada, que no podemos nada. Entonces, posponemos estas oportunidades o las rechazamos para vivir en una imagen espiritual, meditar, convertirnos en esto o en eso, estar libre de esto y eso, y un día somos conscientes del mecanismo, y entonces un cambio se produce. Ya dejamos de tratar de convertirnos en quien sea, en lo que sea, dejamos de evitar lo que sea. Para mí este pensamiento es exactamente lo que yo sentí en ese momento y lo que tengo presente, de simplemente ser, de tratarme con ternura, con compasión, de verme completamente vulnerable, de saberme completamente indefensa y de saber que solo soy una mota de polvo suspendida en el espacio, que no tengo ningún control de nada ni de mí. Y eso es libertad. Eso es algo que te va a ayudar muchísimo en tu camino y en tu llamado al despertar espiritual, que puede ser, como dije en un inicio, progresivo o directo. Y nadie puede decirte cómo es la forma. Debemos explorar distintas maneras y converger en la que más nos haga sentir cómoda, y una cosa te va a llevar a la otra, ¿sí? Entonces voy a ver si hay alguna duda, comentario, ¿sí? A ver, hola Hyperion, dice: ¿cómo se distinguen teóricamente esa disolución que mencionas en un estado de locura? Bien, el estado de locura es una evasión de no querer hacernos cargo
de la intensidad del momento o de la herida presente. Por ejemplo, tengo muy presente mi herida de abandono. Entonces, en diferentes momentos en donde me siento abandonada y provoco los abandonos o me pongo, incluso escojo las personas abandonantes para reproducir la herida traumática, porque así es que opera el psiquismo, entro en locura cada vez que me siento abandonada. Ahí yo no estoy diluyendo o disolviendo absolutamente nada. Estoy angustiada y escapando de la intensidad tan profunda que tengo de esta herida, porque es inmensamente dolorosa. Entonces mi psiquismo entra en locura. ¿Va? Una disolución sería totalmente lo contrario. Siento, o sea, hay una situación de abandono que se está mostrando ante mí. Me acaba de abandonar mi compañera de trabajo y me ha dejado sola con un pendiente muy grande y me ha dicho que tengo que hacer a última hora. Y era un compromiso pautado. Me siento frustrada, me siento enojada, me siento triste, decepcionada. Para no entrar en la locura, entonces es hacerme cargo de todo este inmenso sentir y llevarlo a mi corazón. Vivir entonces lo que es estar vulnerable, lo que es ser humana, lo que es no tener el control, lo que es fracasar, lo que es saberme indefensa. Cuando entonces asumo esto, me doy cuenta de que hay más y que no soy eso. Entonces le quito peso, le quito poder, le quito estatus, y eso va a permitir entonces que yo me viva en plenitud y sea mucho más sencilla la vida, en donde yo me desapego del estado repetitivo y profundo de la herida del abandono, porque se va a hacer más pequeño, se va a diluir, se diluye aquello que yo atiendo. Eso yo lo aprendí en las sentadas en la meditación profunda, que es este estilo tibetano, en donde pues estás en una postura incómoda, con ojos abiertos, en 1, 2 o la cantidad de horas que se quiera, donde no hay movimiento, hay solo quietud y aparecen dolores físicos. No es ignorar el dolor, es decir, ¿qué me quieres decir? Aquí estoy, te escucho, al cuerpo, y es atender el dolor, y se va a intensificar muy profundamente el dolor y luego se va a diluir, va a desaparecer, ¿sí? Lo mismo pasa con las emociones. Ok, a ver si hay algo más. Dice Hiperión: imagino que en momentos así uno se olvida completamente de mantenerse presente, o más bien la presencia se vuelve dolorosamente obligada y eso desespera. Estás hablando entonces de la presencia egoica. La presencia del espíritu, que es este estado que se busca en un satori, es paz. Hay plenitud. No hay ruido, no hay desespero, no hay juicio, no hay bien o mal, no hay bello o feo, es simplemente presente. Entonces, tiene que ver con estos términos: inocencia, ver el mundo de una manera muy inocente; honestidad, transparencia, profundidad, brilla mucho, las cosas brillan, las personas, hay ligereza, levedad, suavidad, se siente muy suave, ¿sí? Bien, y dice lo siguiente: ¿y cómo se puede mantener el estado de presencia cuando existe un fuerte dolor físico o emocional? Imagino que en momentos así uno se olvida completamente de mantenerse presente. No, esto ya lo habíamos visto. Es que está escribiendo. Bien. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo?
A ver, dice, pienso simplemente que esa práctica de la presencia se vuelve doblemente desafiante en ciertas situaciones, ¿no? Pienso que cuando una persona es secuestrada y torturada, que es algo que puede pasar. Ok, bien. Voy a responder lo que comenta Hyperion. Pensé que iba a seguir escribiendo más. Ok, no te puedo responder el desafío que tienes tú al momento de mantener tu presencia, porque cada psiquismo es único y distinto. Lo que sí es importante tener la ternura y la nobleza de la práctica constante, diaria, permanente, para poder ir adaptando de alguna manera tu percepción y ir abriendo esta puerta. Por eso el trabajo de los Quan. Ok. Ahora, ante un estado complejo donde tu vida corre peligro, hay una inteligencia orgánica que te empuja a protegerte. Y eso lo llamamos instinto. Ahí no hay racionalización. Una vez que has hecho de esto tu estilo de vida, tu mismo instinto te va a guiar en tu profundo aprendizaje. Lo que planteas es hipotético y de alguna forma desde un punto de otro extremo. La vida es vida. Para eso yo lo expliqué con la energía yin y yang, que es lo mismo, siempre están las dos. El punto aquí es poder darte permiso de poder buscar existir o vivir. Sin embargo, sabiéndote pleno, sabiéndote existente en lo que es el Tao o lo absoluto, no hay temor de muerte, no hay temor porque sabes que eres más que esa situación. Entonces tiene que ver con estar presente. ¿Qué te está enseñando tu espíritu en este proceso, en esa situación? Y aquí la pregunta sería, ¿qué te empuja a hablar del doble filo? ¿Qué te empuja a hablar de un secuestro? O pensar en un secuestro, o las veces en las que no hablo de ti, pero de todos, pensamos situaciones que no existen. Solamente con imaginar situaciones ya nos desvinculamos del presente, y eso hace que la información que se nos pone en la mesa no pueda ser digerida, sino que al contrario, sea saboteada por articulaciones mentales, raciocinio, comprobación, muestras, demostraciones. Entonces yo dejo de sentir. Por eso es muy importante regresar el corazón al pecho. Cuando lo sacamos, lo exponemos, lo alejamos de nosotros y lo separamos de las experiencias que vivimos día a día. Cuando yo tengo mi corazón, entonces cada experiencia es un punto de iluminación. No importa si es ver el amanecer, abrir tus ojos, ver otros ojos, saborear algo, oler algo, caminar. El punto es disfrutarlo. No hay la necesidad de corregirnos, porque así dice el libro que tiene que ser. Es de abrazarnos en esa necesidad porque tiene una utilidad. Incluso la enfermedad tiene una utilidad para ti. Hay un mensaje en cada cosa que sucede, porque te lleva a esta búsqueda. Dice Hyperion, me preguntaba mucho cómo lidiar con el dolor inevitable. Una persona que alcanza y mantiene un estado así, vive, vive, sonríe, sabe que es una ilusión, que no es real, que hay una profundidad, que sí se siente completamente. Sin embargo, cuando logras el estado pleno de Satori, la herida no se siente, porque no te identificas. Y pues es una gran trabajo. Bien.
Sí, vamos a compartir esta información. Te invito a que la compartas con las personas que quieras. Es un honor para mí haber compartido contigo. Y lo que necesites, aquí vamos a estar en diferentes plataformas, redes sociales en Equiria. Entonces, bye bye.